Imaynallam kachkankichik wawqichaykuna panichaykuna allinllachu. ¿Cómo están, hermanas y hermanos? En esta oportunidad vamos a explicar sobre un caso particular del uso de chus. Bien, vamos a explicar entonces lo siguiente. A ver, tenemos aquí el sufijo chus en quechua. Uso de sufijo chus en quechua. Ya, muy bien. A ver, en primer lugar quiero indicar que este sufijo chus se utiliza en diferentes contextos. En esta oportunidad vamos a ver el uso básicamente en conversaciones cotidianas, en afirmaciones y también en respuestas, ¿ya? Cuando nosotros podemos utilizar en respuestas este sufijo chus, ¿ya? En alguna ocasión presentaba en preguntas, pero también vamos a ver cómo es que aparece el chus en cuanto a la respuesta, ¿ya? Muy bien, no hay que confundir con el sufijo chu. El sufijo chu se utiliza de pronto para poder responder y en respuestas negativas también. Ahora, el sufijo chus es algo similar, ¿ya? Muy bien, se utiliza en una respuesta de manera positiva y en una respuesta de manera negativa, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que va a indicar el sufijo chus? Va a indicar probabilidad o posibilidad, ¿ya? Cuando uno no está tan seguro, ¿ya? Muy bien, empecemos entonces. Aquí observamos una pregunta. ¿Mañana vendrás a mi casa? ¿No? Puedo decir, Juana, ¿vendrás a mi casa mañana? ¿No? Entonces, si la respuesta, o sea, si la persona está segura 100% que sí va a venir, me responderá de esta manera. Sí vendré. ¿Ya? Sí vendré. Ahora, si la persona no está segura, 100% también dirá no vendré. Ahora, si la persona está entre sí y entre no, ¿no? De repente hay algunas dificultades que no permiten venir, pero sí tiene deseo de venir, pero no está segura. Creo que sí vendré. Y el otro caso dice, creo que no vendré. ¿Ya? Entonces, en este tipo de respuestas observamos que el primero tiene deseo, pero hay un obstáculo que no permite afirmar el 100%. ¿Ya? En el segundo creo que no, está desganado de pronto, pero hay una posibilidad que de repente le motiva que sí podría venir. ¿No? Entonces, en la respuesta no solamente tenemos estas dos formas, ¿cierto? Ya tenemos también probabilidades. En quechua, imaginata quechuape. Pajarin wasita jamunquichu. ¿Ya? Mañana vendrás a mi casa. La pregunta está en el verbo. Pajarin jamunquichu, ¿vienes o no vienes? Ya, sí, estoy seguro. Ari jamusajmi. ¿Ya? Esta mi es el que me asegura el 100% que sí vendré. ¿Ya? Esto de acá es muy importantísimo considerar. Ari Hamusahmi. ¿Ya? Este es un validador que me permite decir que efectivamente sí vendré, ¿no? Y la otra persona también va a estar tranquilo porque me está afirmando que sí vendrá. Ahora el otro. Manam Hamusahchu. Manam. Aquí esta también es un validador, ¿ya? Es una negación categórica. Estás asegurando que bajo ningún motivo no vendré. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en el otro caso, Ari Hamusachusme. Creo que sí vendré, ¿no? Entonces a la persona le doy esa esperanza. Creo que sí vendré. No sé de qué dependerá. Entonces coloco. Donde he colocado mi, Ari Hamusachmi, en esto de acá, el mi era lo que me aseguraba que sí vendrá. Entonces, esto de acá es la seguridad. Entonces, en esa ubicación, en eso mismo, este mi debo cambiar por el choose, ¿no? Digo choose me, ¿ya? Muy bien. Alguno me pregunta, ¿y por qué razón colocaste el mi al costado? Bueno, en realidad es una afirmación a medias, ¿no? Pero sí, por eso tiene que ir ya acompañado por choose, ¿no? El choose le da esa carga de que ya la probabilidad de que venga es 50-50. 50 no, 50 sí, ¿no? Ari Hamusachus.
creo que sí vendré. Y el otro, igual, de la misma forma, observen, mana, acá era la seguridad de que efectivamente no me vendrá. Entonces, en ese mismo lugar debo colocar el chusmi, ¿no? Mana chusmi, hamusarcho, ¿ya? Entonces, esto lo explico con la finalidad de que muchos me preguntan, profe, pero ¿en qué lugar coloco? ¿Cómo sé dónde va el chus, ¿no? Entonces, simplemente colocas donde va la seguridad, a esa seguridad lo conviertes en probabilidad o en inseguridad, ¿ya? Muy bien. Es justamente yo respondo de esta manera porque no estoy seguro, estoy dudando, ¿no? Por esa razón. Ya, muy bien. Otra forma, pregunta tenemos aquí, ¿no? Juana Chupay Pasuti. Nombre de ella, Juana. Ya. Entonces, me preguntan a mí, ¿no? Digo, Ari Juana. Sí, es Juana, le digo, ¿no? Entonces, acá válido. Sí, es Juana, estoy seguro. Me consta a mí que yo sé perfectamente que ella se llama Juana. Sí, es Juana. Digo, yo estoy seguro que no es Juana. Entonces digo, Mana, Juanacho. No es Juana. Ya. Ahora, puedo decir, ah, sí, creo que es Juana. Creo que es Juana, perdón. Sí, creo que es Juana. Veo de repente alguna cualidad que se parece a Juana, digo, no estoy seguro, pero creo que es Juana, ¿no? Entonces, esta M que era seguridad lo convierto en probabilidad. ¿Ya? Muy bien, algo que ya no es seguro. Entonces digo, creo que Juana. ¿Ya? Muy bien. Ari Juanachus. Sí, creo que Juana. Manachus mi Juanacho. Creo que no es Juana. ¿Ya? Manachus mi Juanacho y Maninantag. Creo que no es Juana. Muy bien, entonces es simple esta de acá. El chus es necesario en nuestra conversación, ¿ya? Porque muchos pueden decir, no, pero no se utiliza el chus. No, por supuesto que sí. Nosotros tenemos la libertad de responder de que si estoy en duda, no estoy seguro, debo decirlo. Por supuesto, no tengo por qué afirmar y negar. Si no estoy 100% seguro, entonces digo, creo que sí, creo que no. Ya, muy bien, entonces en quechua existe también esta forma de responder. Muy bien, entonces esto era un pequeño video, espero que les sirva de algo. Ya, muy bien, entonces en la próxima estaremos subiendo un poquito más de teoría, pequeña, por supuesto, para que ustedes puedan reforzar. Tupananchikama o Hasta la próxima ocasión. Nos vemos. Cuídense mucho.